He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos así a orar, ¿verdad? Elevar una oración a Dios en esta hermosa mañana. Bendito Padre Celestial, mi Dios amado, mira que no somos dignos ni merecedores de estar, Señor, en tu presencia, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, primeramente, mi Dios, por estar aquí, Señor. Nuevamente, Señor, reunidos, Señor, en tu presencia, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos misericordia, mi Dios amado, reconociendo, Señor, que fallamos, reconociendo que somos pecadores, Señor, que no somos dignos de ti, Señor. Pero tú, por tu amor y por esa misericordia que tienes hacia nosotros, Señor, tú nos has, Señor, puesto aquí, Señor, delante de ti, Señor. Te doy gracias, mi Dios amado, por estar aquí delante de tu presencia, mi Dios. Antes que nada, Señor, permíteme, Señor, agradarte, Señor, con esta palabra que viene de ti, Padre. Que puedan, Señor, edificar, Señor, la vida, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas en esta hora, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, dejando sentir tu bendita presencia en esta hora, Señor. Que te dejes sentir en cada uno, Señor, de tus hijos, Señor, que están aquí, de tus hijas, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos un aplauso a Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿Se pueden sentar? Gloria a Dios. Hoy, ¿verdad? Como cada año recordamos la resurrección, ¿verdad? El viernes fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Conforme a la palabra, ayer fue sábado, ¿verdad? De gloria. Amén. Y hoy, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que aquí nos narra en estos pasajes bíblicos, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor y el descubrimiento de la tumba vacía. Ese es el tema, la tumba vacía, gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué, hermanos, verdad? Porque Él, verdad, triunfó. Porque Él venció la muerte, aleluya. Y por eso tenemos que estar, verdad, contentos. Por eso tenemos que estar alegres. Por eso tenemos que estar agradecidos. Porque Él vino a esta tierra a dar su vida por todos nosotros, por toda la humanidad. Desde nuestros padres, verdad, hasta el día de hoy, Él vino a entregarse por toda la humanidad. Gloria a Dios. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, ¿verdad? Que nos menciona aquí en su palabra quiénes fueron esas mujeres, ¿verdad? Ellas, ¿verdad? Vinieron al sepulcro y no hallaron el cuerpo, ¿verdad? Porque el Señor ya había resucitado. Gloria a Dios. Amén. Con esas especies aromáticas, en el antiguo, ¿verdad? Tenían esa costumbre judía que llevaban esas especies aromáticas para embalsamamiento como acto de amor y respeto, ¿verdad? Como ellas llevaban esas especies aromáticas al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente cuando el Señor había sido sepultado, ¿verdad? Lo sepultaron rápidamente. Rápidamente fue sepultado el Señor y ya no pudieron, ¿verdad? Preparar nada, pero ellas iban hasta el día, ¿qué? Domingo, ¿verdad? El día de resurrección, se podría decir, el primer domingo de la semana, que ellas iban para llevarle estas especies para embalsamarle. Pero ¿qué pasó? Que ya no encontraron al Señor, ¿verdad? Las mujeres iban al sepulcro con esas especies esperando encontrar un cuerpo, pero hallan la piedra removida y la tumba vacía. Amén. La tumba ya no estaba el Señor Jesucristo, ya había salido de ahí.
Y los ángeles les anuncian la resurrección, recordándoles las palabras de Jesús, lo que les dijo, ¿verdad? Cuando todavía estaba con ellos. Pedro, al correr a ver el sepulcro, ve los lienzos y se asombra ante la evidencia, aunque tiene a veces dudas, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué dudamos, hermano, a veces, verdad? Porque pasan cosas. Ellos que vivieron esas experiencias con nuestro Señor Jesucristo, ellos vieron a dónde fue Él, a la crucifixión, y todo lo que pasó, ¿verdad? Que fue algo muy feo. Todo ahora sí que como lo azotaron. Ahora sí que esa crucifixión era algo, ¿verdad? Que no se lo merecía a Él, pero Él entregó su vida por todos nosotros, hermanos. Incluso, ¿verdad? Dice su palabra que Pedro lo negó 3 veces. Y dice que antes de que cante el gallo me habrás negado, dice su palabra. 3 veces le dijo el Señor Jesús a Pedro. A veces, ¿verdad? Piensan las personas, yo soy como Pedro. No, hermano, si tú hubieras estado en ese tiempo, hubieras corrido igual. No hubieras defendido al Señor, te hubieras quitado, porque era algo muy feo, era algo muy asombroso cómo lo azotaron, cómo fue esa muerte de cruz, hermano. Fue algo muy feo, hermano, que, ¿verdad? En ningún tiempo se ha vuelto a ver algo así. Nadie se ha entregado así por amor a toda la humanidad más que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y también les decían, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, ¿verdad? Los ángeles, esas personas que iban caminando con esas vestiduras, eran ángeles que les anunciaban que el Señor ya no estaba ahí. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios, Él hizo esa promesa de volver. Él le hizo esas promesas a los apóstoles de volver. El que le entregó fue Judas Iscariote. Amén. Pero él, ¿verdad? No tuvo ese verdadero arrepentimiento para arrepentirse y decir, aquí estoy, Señor, como muchos de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Que creemos que tenemos ese verdadero arrepentimiento delante de Dios, de decirle, aquí estoy, papá, te he fallado, Padre, pero aquí estoy, vengo y me postro ante ti, Señor. Y perdóname, Señor, si me he equivocado, pero también existen personas, hermano, en este mundo que no tienen ese arrepentimiento, esas personas de un corazón duro, que no se arrepienten, y esas personas es un ejemplo de cómo Iscariote, ¿verdad? No se arrepintió. Así mismo hoy, ¿verdad? En estos días, ¿verdad? Mucha gente no se arrepiente de lo que hacen maldades, le hace daño a otras personas y no se arrepiente, ¿verdad? De lo que ha hecho. Aunque esté a veces, hermano, muriéndose las personas, no se arrepienten, pero más sin embargo, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Ahorita, hermano, es momento de arrepentirnos delante de nuestro Dios y pedirle misericordia, pedirle que sea Él guardándonos, ¿verdad? De todo peligro, de todo temor, de todo pecado, hermano, porque caemos en pecado. A veces, aunque diga aquel, yo no soy pecador, pero somos pecadores, hermano, porque con el pensamiento fallamos, con nuestras acciones, con la boca fallamos, con no darle al prójimo fallamos, con decirle una palabra que le ofenda, fallamos. Y ya le estamos matando con nuestra boca, ¿verdad? Dice que la lengua, ¿verdad?, sirve para 2 cosas. ¿Para qué? Si alguien sabe. Para bendecir, Para dar muerte, para bendecir o para maldecir. Para eso sirve nuestra lengua. Y es peor, ¿verdad?, que todo nuestro cuerpo a veces, porque esta lengua no tiene, ¿qué?, un control, ¿verdad? Entonces, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, o sea, estaban, ¿qué?, asombradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaba su Señor ahí. Se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Y quiénes eran ellos? se puede decir que puede ser Elías, uno de ellos, y el otro se puede decir que podría ser Moisés, porque son 2 varones, está diciendo la escritura, 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas, hermano, tú? ¿Qué buscas del mundo? ¿Por qué buscas en lo que no tiene vida? ¿Por qué buscas en la brujería? Los que están allá afuera o los que aún estando aquí adentro todavía le tienen más fe a la brujería, a la hechicería.
Y aún conociendo la palabra, muchas veces le tienen más fe a eso que a tu mismo Dios. Amén. Que resucitó por ti. A ese mismo Dios que se entregó por ti, que dio su vida. Entonces, ¿qué no le das valor a Dios? No le das ese cierto valor, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque a veces estamos, pero dudamos de lo que hizo por nosotros, tenemos esa duda. Y no debemos de tener esa duda, debemos de tener, ¿verdad? ¿Qué? Fe, amor y ¿qué? Y esperanza en el Señor y confiar en Dios. Amén. Por eso les digo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ya les había dicho que él iba ¿a qué? A resucitar. Al tercer día. Y aún así dudaron. Aún así, ¿verdad? Se quedaron asombrados. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú ves ya a una persona muerta, dudas, ¿verdad? O imagínate, no muerta físicamente, pero cuando tú ves a una persona que anda allá en el mundo, a tu hijo, a tu hija, que anda en borracheras, dudas de que esa persona un día vaya a estar aquí, dudas de que esa persona se vaya a convertir, y nunca debemos de dudar. Siempre debemos de creer y de tener esa esperanza en Cristo, de que Él lo va a hacer. Dice su palabra, mi casa y yo serviremos ¿a quién? A Jehová. Y debemos de creerlo, que Amén. tu casa y tú van a servir a Dios, porque así va a ser, porque el Señor lo ha dicho en su palabra, y de ahí nos tenemos que agarrar de la palabra del Señor. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ahí les dijo, ¿verdad?, que Él iba a resucitar, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto los fariseos no lo entendieron, hermano. Los fariseos pensaban que hablaban de un templo, de estas paredes. De estas paredes que decían, es que dice que va a destruir el templo y que en 3 días lo va a levantar. Se refería a Él mismo. Amén. Él es el templo. Como nosotros somos el templo del Espíritu Santo, así Él es el templo. Por eso nosotros tenemos que cuidar este templo y no meterle cosas que nos haga daño a este templo, a este cuerpo que es el Señor, porque a Él le pertenece. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, ¿verdad? Y volviendo del sepulcro, en el 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Miren, no les creían, ellas ya habían creído y ellos no creían. Amén. No creían, ¿verdad? ¿Por qué cree que a veces hay mucha mujer aquí parada, hermano, en el altar? Porque los hombres no quieren. Pero la mujer sí, la mujer ahí iba, ¿verdad? Y le creyó al Señor. A veces hay muchas mujeres que tienen que servir sin que sus esposos sean convertidos, sin que sus esposos sean pastores o predicadores, y tienen que venir aquí y tienen que primero ¿qué? Doblar rodilla en su casa y orar y hasta llorar a veces. ¿Para qué? Para poder servir aquí delante, ¿verdad?, de Dios. Mas a ellos les parecía locura, dice, las palabras de ellas, y no las creían. Estamos en el 11. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, ¿verdad?, y se acordó de lo que el Señor había hablado, de lo que les había dicho, que Él estaría de vuelta, ¿verdad?, con ellos, que no estarían solos, que Él estaría de regreso, hermanos. Tenemos que tener esa fe y esperanza de que Cristo se entregó para que todos nosotros podamos ser, ¿qué? Salvos. Todo aquel que le acepte como su Salvador es salvo, ¿verdad? Vamos ahí en la palabra a Juan 3:16. Quien lo tenga lo puede leer, ¿verdad? Gloria a Dios. Si alguien lo tiene, se pone de pie y le da lectura, por favor. Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén, amén. Así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esto tiene un significado, hermano, que Él expresa su amor, ¿verdad? Tan profundo que motivó el sacrificio máximo. Él se entregó, ¿por qué? Por amor a nosotros. Enfatizando que Jesús vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Él vino a salvar a la humanidad, a todo aquel que le reciba como su único salvador, está, ¿verdad?, para vida eterna. Vamos a leer Juan 3:17, ahí mismo, más adelantito, uno más adelante. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Juan 3:17. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Juan 3:17? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar Amén. al Dios, mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de él. Amén. que Él no envió, ¿verdad?, a su Hijo para condenar a este mundo, sino ¿para qué? Para ser salvo, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvar al Amén, mundo, para salvar que al para mundo, que no sea para salvo condenar. por él. Amén, así es. Por eso todo aquel que le acepta como su Salvador, ¿verdad?, va a tener esta vida eterna, siempre y cuando, ¿verdad?, caminemos firmes y sigamos, ¿verdad?, el camino del Señor Jesucristo. Porque para eso fue a la muerte, hermanos, para darnos esa vida, ¿verdad?, y esa vida eterna. Él venció a la muerte, ¿verdad? Vamos a leer Juan 11:25. Quien lo tenga, ¿verdad?, le puede dar lectura. Amén, aleluya. Dice la bendita palabra de Dios, dice, Amén. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sabemos que un día vamos a morir, ¿verdad? Físicamente, todos moriremos, al menos que sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí ya no moriremos, pero quienes estemos aquí en la tierra, algún día vamos a morir físicamente, pero sabemos que con Él obtenemos vida eterna, ¿verdad? Si estamos con Él, ¿verdad? Pero hermano, ¿verdad? Déjame decirte que si no aceptamos a Cristo en vida y obedecemos, ahí viene la palabra, ¿verdad? La palabra que es muy fuerte. Déjame decirte, porque a veces creemos que nuestro Señor nada más es pura amor, pura gracia, ¿verdad? Que vivimos bajo la gracia, pero sí, hermano, vivimos bajo la gracia, pero a veces cometemos cosas injustas, cosas que no están bien delante de Dios, cosas que nuestro Señor quizás perdone, pero también nosotros tenemos que arrepentirnos y tomar otra dirección, o sea, otro rumbo, otro camino, ya no ser los mismos, ¿verdad? Que si éramos, que si robábamos, ya no robar más, que si decíamos mentiras, ya no mentir más, que si éramos pleiteros, pues ya no pleitear con nuestros hermanos, que si éramos groseros, pues ya dejar un poco la grosería e ir quitando cosas, ¿verdad?, que no le agradan a Dios. Entonces debemos de dejar, que si éramos adúlteros, dejar el adulterio, que si fornicábamos, dejar la fornicación, muchas cosas, hermano. Vamos a leer Marcos 9, 43 al 48. Te voy a dar lectura. Marcos 9, del 43 al 48. Los espero para todos lo tengan, ¿verdad? Marcos, ¿qué, perdón? 9, del 43 al 48. Esto es algo tan real, hermanos, algo que en estos tiempos quizás ya no se predica mucho, pero es algo muy real, es algo que significa que es lo del infierno. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado.
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros cometemos cosas aberrantes, se puede decir cosas malas, con nuestro ojo, ¿qué es lo primero que hacemos? A veces somos casadas, y miramos a otras personas, ¿verdad? Amén. Con nuestra mano, ¿qué hacemos? A veces, hermano, lo digo, ¿verdad? Por experiencia, a veces saludamos, pero no queremos saludar a ciertas personas, o a veces agarramos cosas que no nos pertenecen, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que todo eso, hermano, aunque se haga algo simple o pequeño, pero estamos, ¿qué? Estamos pecando. ¿Qué quiere decir donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga? Es una metáfora. Es una metáfora donde nos habla, ¿verdad?, de que es un tormento eterno. Ese lugar es un tormento eterno donde no te va a dejar descansar el enemigo, donde te va a estar atormentando y te va a recordar las cosas que hiciste, lo malo. Siempre te va a recordar todo y te vas a arrepentir porque en tu vida te hablaron del Señor Jesucristo y de que Él dio su vida por ti, por mí, por toda la humanidad y no le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Y allá va a ser el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes, donde ya no va a haber salida, donde ya te vas a quedar ahí eternamente, para siempre, si no te arrepientes. Por eso ahora, hermano, es tiempo, todavía estamos a tiempo de darle ese valor, hermano, a las cosas que hizo nuestro Dios por nosotros, a las cosas que hizo nuestro Señor Jesús, entregándose en esa cruz por todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él, ¿verdad?, se entregó por amor, se entregó porque Él es Dios. Porque muchas veces, ¿verdad?, pensamos que por venir a la iglesia ya estamos bien, pero no. Porque ya ocupamos un lugar acá enfrente, ya estamos bien. No, hermano, debemos de ser diferentes, de cambiar poco a poco. No les digo cambien de la noche a la mañana, no, pero esto es un paso que uno tiene que ir dando, ese proceso que uno tiene que ir mejorando, ¿verdad? Si yo antes era diferente, pues ahora ya voy a ser un poquito menos, ¿verdad? Y así tengo que ir cambiando. ¿Por qué, hermano? Porque si no hay un cambio, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento que debemos de tener delante de Dios. Un verdadero arrepentimiento, nacer de nuevo. Como ahora sí que Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Vamos a... Amén, amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Glorifiquen el nombre de Cristo, hermanos, también, porque a veces, ¿verdad? A veces estamos apagados, parece que venimos a dormirnos aquí. Estamos vacíos del Espíritu Santo. Así es. Necesitamos presencia. ¿Por qué, hermano? Porque allá andamos gritando en el mundo y guara, y así, ¿verdad? Allá nos sentimos bien contentos, bien alegres. ¿Por qué? Porque somos libres, ¿verdad? Y gritamos y decimos, ¿verdad? Pero, hermano, estamos aquí y estamos callados, no glorificamos su nombre, ¿verdad? Vamos a leer en San Juan, ¿verdad? 3. Si alguien lo tiene, ¿verdad? ¿Qué le decía Jesús a Nicodemo? Vamos a leer ahí. Gloria a Dios, aleluya. San Juan 3. Santo es el Señor. Ahí en San Juan 3, Gloria a Dios. hasta el
hasta el 7. ¿Quién lo puede leer del 3 al 7? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, la bendita palabra dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Qué le dijo Jesús? Gloria a Dios. Que era un hombre, ¿verdad? Nicodemo. Era un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua, lo que estábamos hablando, el que no naciere de agua, que es, ¿qué? El bautismo que dejó, ¿verdad? Escrito en su palabra el Señor. ¿Por qué? Por obediencia. El que no naciera de agua y del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo que viene de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. La mayoría, ¿verdad?, de los que estamos aquí ya hemos nacido nuevamente. ¿Por qué? Porque fuimos, ¿verdad?, bautizados en agua. Porque Dios, ¿verdad?, nos bautizó ahí por medio de su siervo Cusó. Él nos bautizó y recibimos, ¿qué? Al Espíritu Santo. Amén. Pero muchos hermanos también se regresaron. Muchos se bautizaron y se regresaron. E incluso muchos no llegaron al bautismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a tomar un paso hacia adelante, siempre hay algo que nos impide. A veces es nuestra carne, a veces es el enemigo, hermanos. Y a veces el mundo, que no queremos dejarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está bien hermoso allá, allá se hay de todo. Para todos, dijeran. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Que el mundo, ¿verdad?, nos va a extraviar. Todo este mundo es algo, ¿verdad?, que va a ser destruido el día de mañana y ya no va a existir. Pero ¿qué vamos a tener? Un cielo nuevo y una tierra nueva donde el Señor, ¿verdad?, va a estar con todos sus hijos, con todos aquellos que le recibieron como Salvador. Entonces, hermano, le respondió, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué dice lo que es nacido de la carne, carne es? Porque nosotros ya traemos el pecado, hermano. Cuando nosotros nacemos ya traemos ese pecado. Amén. ¿De quién? De nuestros primeros padres, Así de la es. primera rebelión que se dio allá en el cielo. Amén. Ese es el pecado, ¿verdad?, que traemos todos nosotros. Por eso es necesario, pues, cuando nosotros tenemos conciencia, cuando nosotros ya estamos grandes, por ejemplo, una persona, un muchacho que está adolescente, que tiene entre 14 o 13 años, qué sé yo, si muere esa persona y no está bien, se puede ir al infierno. Por eso dice que Dios va a juzgar ¿a qué? A chicos y a grandes. ¿Por qué? Porque hay adolescentes ahí, hay muchachos que se han matado, hay muchachos que no han soportado algo en su vida y se han matado. ¿Y qué pasa? Que Dios los manda directito al infierno, hermano. Por eso dice que van a ser juzgados aquellos, ¿verdad? Aquellos que ya hicieron cosas malas en el mundo. Pero no nada más eso, sino que si andas en las cosas del mundo y te llegas a morir, llegas a tener un accidente, una enfermedad y no te da chance de arrepentirte, pues te vas al infierno, hermano, y te pierdes, el alma se pierde, ¿verdad? El cuerpo no es nada, aquí lo importante es el alma que se va a perder, si no estamos, ¿verdad?,
con Cristo. Entonces, hermanos, vamos a nuevamente a terminar con lo de la resurrección, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Que hallaron esa piedra removida. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que Él ya no estaba ahí, ¿verdad? Que Él había salido, Él ya se había levantado de entre los muertos. Amén, amén. Él venció la muerte, Amén. porque Él es poderoso. Amén. Él tiene el poder Gloria para a Cristo. hacerlo. Por eso dijo que Él, nadie le quitó la vida, Él la entregó. Él Amén. entregó a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él sabía quién era. Él sí creía lo que el Padre le había dicho, lo que su Padre le había dicho, ¿verdad? Él cuando fue a esa cruz, por un momento sintió que el Señor lo abandonaba, pero no es que lo haya abandonado, sino que el Padre no podía tocar, ¿qué? El pecado. Por eso, porque el Señor se alejó de él. ¿Para qué? Para que no tocar el pecado, porque el Padre es santo. Al Padre nadie lo ha visto. El Padre es santo. Entonces debemos de comprender y entender que dice su palabra, ser santo como yo soy santo. Amén, aleluya. Algo imposible, ¿verdad? Se podría decir. Pero no, todo es posible con Cristo. Amén. Dice una alabanza, todo es posible si puedes creer. Amén. Si tú le crees a Dios, Dios lo hará. Amén, amén. Si tú crees que tu casa va a ser restaurada, que tu familia va a ser restaurada, Dios lo hará, hermano. Solamente que tienes que confiar. A veces le tenemos más fe a otras cosas que al mismo Dios. Como decía hace rato, debemos de tenerle más fe a Dios. Amén. Siempre tenerle esa fe a nuestro Señor y decir, heme aquí, Señor, aquí estoy, papá, para lo que tú me digas. A veces hacemos cosas, ¿verdad? Pero las hacemos sin dirección de Dios. Y es ahí cuando desagradamos a nuestro Padre también, porque hacemos lo que nosotros queremos. Tomamos decisiones por nosotros mismos. Yo le decía a una persona, ¿le has preguntado a Dios? ¿Le has preguntado a Dios? Yo me baso en un testimonio de mi hermano, que él siempre le preguntaba a Dios. Le preguntaba a Dios, ¿ella va a ser mi esposa, Señor? ¿Ella va a ser mi esposa o no? Y mira, todo se resolvió. Gloria a Dios. Así, pregúntale tú a Dios. Él va a ser mi esposo, ella va a ser mi esposa. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios también si tu esposo o tu esposa algún día se va a convertir. Y si no, Dios lo va a determinar, ¿verdad? Pregúntale las cosas a Dios. No tomes decisiones sin antes haber consultado a Dios, porque tomamos decisiones a la ligera a veces. Y a veces nos podemos arrepentir el día de mañana. Debemos de saber cuándo algo viene de parte de Dios y cuándo no viene de parte de Dios y viene de parte de nuestra carne o viene de parte también del enemigo. Porque a veces tomamos decisiones que no están bien y que no son correctas delante de Él. Entonces, hermano, dile al Señor que te resucite, así como Él resucitó. Dile a Dios, resucítame. Resucítame, quítame todo ese velo que hay en mis ojos para que pueda volver a verte. Así dijeron, ¿verdad? Así pasó cuando Él repartió el pan nuevamente. Ahí se recorrió otra vez nuevamente, se abrieron los ojos de los apóstoles y le dijeron, lo reconocieron a su Señor, Amén, aleluya. que era Él. Amén. Nuevamente no lo habían reconocido porque estaban, ¿qué? Cuidado. Cegados, porque ya no creían. Porque como le digo a usted, si usted hubiera vivido todo lo que ellos vivieron, nos escondemos hasta donde donde no nos encuentren. Nos hubiéramos escondido porque era algo muy feo. Era una cosa, ¿verdad? Que pasaron pues tremenda. ¿Y qué pasó? Que quedaron 11, ¿verdad? 11 apóstoles y esos 11, ¿verdad? Son los que volvieron a estar en esa mesa con el Señor. Por eso usted y yo debemos estar en esa mesa. Debemos de tomar, ¿verdad? Santa Cena. Siempre, hermano, yo siempre les digo, póngase a cuentas con Dios, ore, ayune, pídale perdón a Dios. Nos equivocamos, todos fallamos, todos nos equivocamos, pero debemos de pedirle a Dios que sea Él perdonándonos y dejando todo lo que quedó en el pasado,
atrás. Todo lo que quedó en el pasado, dejarlo atrás y decir, Señor, perdóname, porque, Señor, ciertamente he pecado, y he pecado nada más contra quién, como decía David, que pecaba contra, El pecado, Dios. dice, he ¿Contra pecado quién? Contra ti. Contra le dijo ti. a Dios. porque a veces, ¿verdad?, pecamos contra Él, Mi con lo que pecado, hacemos, dice, está está delante de ti. de ti. Nosotros pecamos a veces y no le pedimos a Dios perdón. A veces le fallamos a ciertas personas y las tenemos de frente y no les pedimos perdón. No pedimos ese perdón, no decimos perdóname porque yo hablé de ti, perdóname porque yo te hice esto. A veces muchas personas están muriendo y sufren mucho porque nunca pidieron perdón. Nunca pidieron perdón y muchas personas así se mueren sin pedir perdón. Por eso debemos de pedir perdón. Si tú le has Amén. fallado a quien sea, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, al vecino, debemos de pedir perdón porque a veces les fallamos y ellos esperan algo de nosotros, que nosotros vayamos y pidamos el perdón porque nosotros ya estamos aquí, porque nosotros ya le conocemos. ¿Y qué pasa? Que nuestro corazón se endurece y no va y pone el ejemplo de ir a pedir el perdón. Tenemos que ir y pedir ese perdón, hermano, en vida, porque ya dice que el Señor, que el que no perdonare no se le será perdonado. No perdone las Las ofensas ofensas a los hombres no se le va a ser perdonado. Así es, hermano. Entonces, pues sigamos adelante y busquemos la presencia realmente de Dios. Amén. No venga usted nada más a llenar un asiento como en las escuelas cuando vamos y no hacemos nada y llenamos un asiento y ya, ¿verdad? No, aquí es todo para adelante y echarle siempre, ¿verdad?, ganas y Amén. estar en su palabra y en obediencia. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así es, hoy recordamos el hecho de la resurrección de Jesucristo. Y es algo tan bonito, hermanos, que hay que valorar y hay que conocer. Yo sé que hay muchas personas que están enfermas, muchas personas que nos están viendo, por ahí me pidieron oraciones. Digo, no, Amén. métanse a la página, vamos a orar por ustedes. El Señor decía ahí en San Juan, capítulo 11, versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Esa palabra se la dio a Lázaro y a sus hermanas, que esa enfermedad. Por eso el Señor dijo ahí en el versículo 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y el Señor dice en el capítulo 10, versículo 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira, gloria a Dios, hermano, hay dos cosas muy importantes que hacemos nosotros los cristianos pentecostés. La primera es el bautismo. Amén. El bautismo es como dijo la palabra Dios a través de la sierva, que es necesario nacer de nuevo. Aquí no es es bautizarse, dar un paso de obediencia. Y la otra es tomar la Santa Cena. Todo aquel que se haya bautizado, haya aceptado a Cristo, se haya arrepentido, hermano, tomamos la Santa Cena. Vamos a orar por las personas que están enfermas, que nos ven. Amén. Si cree usted esta palabra, para el que cree todo es posible. Para Dios todo es posible. Vamos a orar por esas personas que están enfermas, que nos han pedido oración a través del Face, a través del YouTube, y por nuestros hermanos que también. Vamos a resumirlo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados. Perdona todo pecado, Señor, de nuestra niñez, todo pecado oculto, Señor. Ten misericordia. Hoy en esta hora, Señor, le pedimos perdón a aquellas personas que ofendimos y perdonamos sus pecados, mi Dios, y así mismo vamos ante su presencia pidiéndole misericordia y perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú eres el invitado de honor, establece tu reino en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Gracias por mostrarnos
a Jesucristo en tu palabra. Gracias porque tú le has dado fuerza a nuestra vida, le has dado fortaleza a nuestra forma de vivir, esa esperanza. Gracias por ese amor. Mi Dios amado, gracias porque eres bueno y maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Hoy oramos, mi Dios amado, ponemos la petición delante de ti, Padre, por cada una de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, Padre. Sea tu palabra, Señor, seas tú glorificando, Señor, en su vida, Señor, restaurando, como dijo, aleluya, tu sierva, tu palabra, Señor, para el que cree todo es posible, Señor, como dice tu palabra. Tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, Señor, aunque esté muerto, vivirá, Señor. Y nosotros lo creemos y creemos que nuestra familia será salva, Señor. Gracias por esa palabra. Gracias por ese amor tan grande y sublime que nos has dado a través de ese sacrificio vivo. Mi Dios amado, en el nombre precioso de Jesús, gracias. Vamos a concluir. Dios bendiga a las naciones, la transmisión. Y recuerde que para que Dios obre necesita creer usted. Amén. Amén.